¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Pero muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo anda? Bienvenidos a otro módulo más de PNM con información, con actualidad, con reflexiones, testimonios y lo que podemos incorporar de este módulo, humilde módulo periodístico, donde usted se puede alojar o se puede suscribir, digamos, a nuestro canal de YouTube, donde alojamos todo el material periodístico para esta vastísima región del norte de Santa Fe. Seguimos con el caso Vicentín. Yo había prometido en los últimos módulos que la próxima nota que íbamos a editar, que íbamos a publicar, mejor dicho, era con el intendente electo de la ciudad de Villocampo. No pudimos coordinar con don Cristian Marega, así que bueno, vamos a seguir a la espera. Yo no bajo la creencia de que nos va a dar alguna nota antes de asumir el 10 de diciembre. Hay muchísimos temas que me encantaría hablar con Marega, para tener un panorama, digamos, conforme a establecer o poder entender ciertos perfiles de lo que va a ser su gestión a partir de la gente que lo rodea, qué prioridades tiene en su agenda y demás, en una Villocampo complicada, compleja, con problemas serios, incluso de larga data, ¿no? Pero bueno, esperemos que en el transcurso de esta semana podamos concretar esa información. Seguimos con el tema Vicentín. La última nota hemos hablado con el secretario general de Aceitero, que fue bastante claro respecto de lo que es la situación jurídica de Vicentín y qué es lo que se espera de la justicia exactamente en estos tiempos. Y en esta oportunidad vamos a redoblar la apuesta, porque vamos a hablar con un abogado que fue asesor legal en la primera intervención, que duró creo que 1 mes y medio por parte del Estado, cuando Vicentín se declara en estrés financiero. ¿Se acuerda? Cuando comienza la historia de Vicentín. Incluso esto fue mucho antes de las famosas marchas que se hicieron de un lado y del otro y demás, y de ahí se empieza a desarrollar todo un capítulo que se escribe en los juzgados, que se escribe en distintas comisiones, pero que poco se sabe porque poco se habla del tema. El gobierno nacional reculó en chancleta en aquel momento, dejó hacer, y me llamó la atención las últimas declaraciones de la actual presidenta del Banco Central, Bataki, ex ministra de Economía, creo que duró 1 mes en esa cartera, dando a entender de que el Estado Nacional le interesa recuperar la empresa. No explicó de qué manera ni qué es lo que se va a hacer. Me llama la atención en un contexto político como esto, que un funcionario como Bataki, muy ligada al orden político, más allá de que sea una persona con una fuerte formación técnica en lo económico, que hoy cumple un rol importante en el Banco Central, salga a dar este tipo de declaraciones, atento a que el mayor acreedor de Vicentín hoy por hoy es el Banco Central, porque recordemos que otorgó, dentro de los módulos que podemos recordar, 40 créditos en 1 mes. Quiero decir, el mes tiene 30 días y 20 días hábiles. Así que vaya usted midiendo la impunidad con la que se manejaba esta gente. Rosendo Fraga, creo que era el presidente, si mal no recuerdo, hay 2 Fragas, nunca me acuerdo bien exactamente el nombre de cada quien. Era el presidente del Banco Central en aquel momento, era macrista. 4 años que sirvió para que la Argentina retroceda 300 años. Vamos a presentar a quien lo tenemos ya en línea, que es, insisto, el asesor o ofició de asesor en la primera intervención, doctor Javier Ortega, que ya lo tenemos en línea, lo presentamos, le damos las buenas tardes, los buenos días, las buenas noches, para hablar de estas cuestiones. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Uber Cracoña para PNM lo saluda. Hola, buenas tardes, ¿cómo te va vos? Y a través de vos, buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, espero yo encontrar revelaciones importantes de lo que no se ha dicho todavía sobre la causa Vicentín en estos tiempos, que por la semana pasada, sabrá, doctor, que comenzó nuevamente Vicentín una contraofensiva, diciendo incluso, yo creo que es un eslogan de cliché, que en definitiva apuestan a que esto le dé resultado, que si quiebra Vicentín es por responsabilidad del juez Lorenzini, juez que yo creo que hasta ahora por lo menos nos ha hecho la cosa bien, pero a medida que amenaza con aplicar la ley, le salta a Vicentín en la yugular y todo el poder político de Avellaneda, particularmente en este contexto. ¿Qué es lo que nos puede decir, develar en definitiva qué es Vicentín? ¿A qué se enfrenta Vicentín en este momento? Porque no es simplemente al juzgado civil de Reconquista, está siendo investigada por otros juzgados también. ¿Y cuál es el panorama financiero, político, si se puede agregar, y particularmente jurídico de Vicentín?
Bien, antes que nada me hace bastante gracia de que la firma Vicentino, los directivos de la firma Vicentín se quejen de Lorenzini, es más o menos como que vos sos de mi generación, como que el diablo se queje de William Boo, más o menos lo vino favoreciendo absolutamente en todos los fallos de una manera desmedida y que ahora se quejen porque no está haciendo exactamente lo que ellos quieren, realmente es entre paradójico y desopilante. Bien, vamos a empezar con qué etapa estamos ahora. Estamos en la etapa de un cram down. ¿Qué es el cram down? El cram down es una institución dentro de la ley de quiebras en donde cuando el acuerdo preventivo que presente el deudor, es decir, que un acuerdo preventivo es un arreglo que él le dice a los acreedores, mira, yo te debía 10, te voy a pagar 7, te debía pagar a 4 años, te lo voy a pagar en 2, que normalmente redunda en una quita y una espera, es lo que le proponen ese acuerdo preventivo. Si los acreedores le aprueban ese acuerdo preventivo, la empresa se salva de la quiebra. Bueno, el acuerdo preventivo que presentó Vicentín fue aprobado por los acreedores, ya vamos a profundizar en esto, pero el juez no lo homologa. ¿Por qué no lo homologa? El juez lo que dice jurídicamente es que es violatorio de los principios del derecho concursal y también violatorio de los principios generales del derecho. En este caso, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que es un acuerdo que ofrecía pagarle a unos acreedores 100%, a otros acreedores le ofrecía pagar 50%, a otros le ofrecía pagar 12%, a otros le ofrecía pagar prácticamente nada. O sea, establecía una desigualdad de los acreedores. Y en segundo lugar, estableció una quita que era violatoria de la propiedad privada, porque si vos en un acuerdo preventivo superás una quita del 60% de la deuda, ya entras en zona de riesgo de que no te sea homologada por violación de la propiedad privada. Esta era una quita de un 90%, una cuestión totalmente reñida con el derecho. Vos me preguntarás ahora, bueno, pero lo aprobaron los acreedores. Bueno, todos sabemos, los que hacemos un poco de concurso y quiebra, que el proceso de aprobación de un acuerdo preventivo no es precisamente algo que surge en un convento de carmelitas descalzas, es un proceso muy manipulable. De hecho, te pongo un ejemplo que vos debes conocer, la aprobación del acuerdo preventivo del Correo Argentino. Las conformidades se compran, se negocian, se transan. Vos a algunos acreedores le decís, mirá, por arriba de la mesa le pagás tanto, pero por debajo de la mesa le estás pagando más. Había acreedores en este caso que han dado conformidad, y estoy hablando de la propuesta concordataria de Vicentín, que cobraban más incluso de lo que decía su acreencia en los papeles, ya sea porque le pagaban por debajo de la mesa o porque tenían algún tipo de acuerdo. Bien, usando todo este tipo de malas artes y artilugios, Vicentín, la cúpula de Vicentín consigue que le aprueben el acuerdo, pero evidentemente cuando cae a la mesa, al escritorio, el juez dice, yo no puedo aprobar esto porque es violatorio tanto de la propiedad privada como de la igualdad que debe imperar entre los acreedores. Es así, no también te pone unas condiciones inciertas porque dice, yo te voy a pagar a 12 años, vos no sabés qué va a pasar a 12 años. Decirte, yo te pago a 12 años, decirte no pagarte, más o menos. Por todo eso el juez no lo homologa. Y ahora se abre la etapa que he llamado cram down, que ¿qué es el cram down? Que cualquiera de los acreedores, cualquiera, o un tercero de afuera del proceso puede decir, mira, yo hago mi propia propuesta de pago a los acreedores. Si los acreedores me lo aprueban, yo me hago cargo de la empresa. Entonces estamos dentro del periodo que dura hasta el 17 de octubre más o menos, de la apertura de un registro donde todos los interesados en hacerse cargo de la empresa y hacer un acuerdo con los acreedores pueden anotarse. Ese es el proceso de cram down. ¿Por qué Vicentín le tiene miedo a eso, Darío? Y obviamente porque Vicentín pretende seguir en control, y estoy refiriéndome al grupo, porque Vicentín son más de 100 accionistas, de los cuales hay una minúscula cúpula que participó de todos estos acuerdos espurios, que no es la mayoría de los accionistas. La mayoría de los accionistas son damnificados, no beneficiarios de todos estos manejos. Pero esta cúpula obviamente que quiere seguir en control de la empresa, que quiere seguir manejando, que quiere tener, digamos, el mascarón de proa para tapar todos los manejos espurios que tuvieron, que no les cae simpático que venga un tercero de afuera y se haga cargo de la empresa. En primer lugar porque pierden el control de ella, y en segundo lugar porque van a quedar a la luz todos los manejos contra derecho que realizaron durante estos años. Durante muchos años, no solamente son los últimos años. Vicentín viene generando preguntas sobre sus propiedades que no las puede explicar desde hace, creo que de la época de Onganía para acá, ¿no? Los puertos de Rosario, cómo le fueron concesionados, si los pagó o no los pagó, bueno, es todo un tema ese. Doctor, al margen de que hoy se ha centrado la controversia, que yo creo que también hay un orden político, lo que termina de decir el doctor es que
la intervención del Estado podría ser un gran problema para Vicentín, que el Estado esté mirando, digamos, su accionar, su documentación, y que quede bajo el control del Estado también sería un serio problema para alguna parte del directorio, como bien dice Ortega, para una parte del directorio. Pero no es el único juzgado donde Vicentín tiene que resolver sus problemas y sus problemas controversiales. ¿En qué otros sectores o estamentos de la justicia también está peleando Vicentín? Para recordar. Hay una multiplicidad de juzgados donde tiene distintas causas Vicentín. Yo te voy a mencionar los 3 donde están las más importantes. Los juzgados federales de la ciudad de Reconquista, donde se están viendo causas penales por facturación apócrifa. Esto es para descargar IVA, vos te buscas un proveedor, decís yo le compré a este tipo tantos quintales de soja, etcétera, etcétera, y cuando vas a la casa del tipo que le compraste te encontrás que hay un baldío, ¿entendés? Que no existe. Pero se hace la factura trucha, en la cosa que a mí me permite hacer recupero de IVA. Bien, esa es una causa importante que está en el juzgado federal de Reconquista. Hay otra más importante todavía que debería ser la causa, pero no lo es, que está radicada acá. Yo te estoy hablando de Buenos Aires, en los juzgados de Comodoro Pi, en el juzgado de Ercolini, el juez que fue al Lago Escondido, el que estuvo en la fiestita del Lago Escondido con Joe Louis, y que tiene como fiscal la Pollecita. Ese causa es por fraude contra una administración pública, versa sobre esto que vos señalaste, sobre la dación de créditos a Vicentín a vísperas del default, esos 40 créditos que le dieron el último vez. Bueno, sobre eso radica la causa, pero una causa que no ha avanzado ni media foja, ni siquiera se lo ha llamado indagatoria a González Fraga, que es el presidente del Banco Nación, que le dio todos estos créditos violando las propias normativas del Banco Nación. Bueno, esa causa está juntando telaraña, está dormida, no se mueve. Y la tercera causa, al margen de la que está en Reconquista, que es el civil y comercial, es la causa penal que está en la Fiscalía de Delito Económico de la ciudad de Rosario, donde hay una imputación del directorio de Vicentín por los delitos de estafa simple, por el delito de administración fraudulenta, por el delito de asociación ilícita, y a su vez el estudio, la empresa contable que refrendaba los balances de Vicentín está procesada por encubrimiento, y los 3 síndicos concursales, o sea, los síndicos que pone el juzgado para controlar el desarrollo del proceso concursal, también están imputados por encubrimiento. Esa es la causa más avanzada, y estamos bastante cerca de que sea solicitada la elevación a juicio de la misma. ¿A juicio oral sería? A juicio oral, exactamente, porque ya la imputación está, ya la prueba está. ¿Qué significa la elevación a juicio oral? Este es el juzgado que le pidió una caución de $10 millones para mandarlo en cana a Vicentín, digamos. Exactamente, y que Vicentín la pagó. Ya aparecieron los dólares de Vicentín. Apareció la plata. Vos decís, bueno, ¿dónde va a sacar 10 millones? Bueno, apareció. Eso nos da un poco la pauta de los montos que estamos manejando. La elevación a juicio, para que entendamos todo, es cuando el fiscal termina su investigación preparatoria y dice, mira, yo ya tengo prueba acá necesaria para demostrar que esta persona es culpable de este delito. Por tanto, como esta persona tiene derecho a defenderse, yo elevo todo este expediente con toda la prueba que tengo, con mi opinión de que esta persona es culpable, y le elevo para que en juicio oral él se defienda, que haga su legítimo ejercicio a la defensa en juicio, y en la oralidad de un tribunal trate de probar su inocencia. Esa es la segunda etapa. Lo que surge en ese juicio oral y público será la sentencia de absolución o de culpabilidad. Bueno, si allá hay una caución de $10 millones, es porque evidentemente pruebas hay para enjuiciar a esta gente. Claro. ¿Qué singularidades entendés vos que rodea, digamos, a ese juzgado que hasta el momento parece ser el juzgado que más seriamente está trabajando sobre el caso de Vicentín? Apego al derecho y entusiasmo por cumplir la tarea que le ha sido encomendada por el país, y en este caso por la provincia, porque estoy hablando de un juzgado provincial. Es un juzgado de la justicia santafesina, que tienen los fiscales Moreno y Narvaja, que han trabajado muy seriamente en equipo, y ellos han tenido la voluntad de cumplir con lo que le demanda la tarea de fiscal, de investigar aquello que le ha sido puesto, que le ha sido denunciado, que ellos detectaron
llevando la investigación a esta etapa, decir, mirá, yo ya tengo todo el expediente listo con toda la prueba que necesitan para ser juzgado a estas personas si son culpables o si son inocentes. Yo creo que son culpables, yo lo elevo a juicio. Esa voluntad que encontramos en esa fiscalía es la que no encontramos, por ejemplo, en Comodoro Pi. De llegar a ese juicio con esas pruebas, ¿pone en evidencia algunos dejar hacer de parte de Lorenzini que podría explicar, digamos, esa suerte de viraje que tomó en estos últimos 15 o 20 días? Y absolutamente, porque vos fijate, acá se mezcla toda una terminología que es oscura, pero es oscura sobre todo porque nadie quiere ni pretende explicarla bien, porque si lo explica bien es muy sencillo todo esto. Cuando hablamos de síndico concursal, vos sabés que si yo me presento a concurso preventivo, no es otra cosa que yo digo, bueno, señor juez, mira, yo tengo una deuda que no le estoy pudiendo pagar, me pongo bajo tu protección judicial para que no se me quiebre la empresa, dame un tiempo para que yo elabore una propuesta de pago para mis acreedores y durante ese tiempo que yo te estoy pidiendo que vos me protejas mi empresa para que no quiebre, para que no caiga, digamos, en la insolvencia total, vos vigilame mi procedimiento, pero como vos sos un juez que estás en varias causas a la vez, yo no puedo pretender que vos como juez estés metido todo el día en mi escritorio donde yo manejo la empresa. Por tanto, vos como juez me mandás a algún contador o algún profesional de la ciencia económica para que se ponga a la par mía y vigile que yo no estoy haciendo macana en la administración de la empresa durante el plazo que dure este proceso. Ese contador que me manda el juez, que depende del juez, que es un empleado del juez y un empleado del juzgado, son los síndicos concursales. En este caso, por ser tan compleja el concurso preventivo de Vicentín, porque una mega empresa, el juez dispuso que sean 3 los síndicos, o sea, son 3 contadores que me vigilaron. Bueno, esos 3 contadores que tenían para vigilarme mi desempeño como empresario que estaba bajo concurso, bueno, esos 3 están ahora imputados por encubrimiento. O sea, el juez supuestamente me los manda a ver y ellos no vieron, ni escucharon, ni sintieron absolutamente nada de las cosas que yo estaba haciendo. Entonces la fiscalía los imputa por encubrimiento, con lo cual, dicho futboleramente, el pelotazo le pega en el palo al juez. O sea, si el juez no hace nada, el próximo imputado va a ser él, porque él estaba al comando del control de cuál era la conducta del deudor. Tendría que haber visto mucho más de lo que vio. ¿Escuchaste, Javi, las declaraciones de Bataki, que creo que fue el jueves o viernes en Radio Nacional, donde no dice mucho, pero si uno lee en un contexto en la que lo que dice es Bataki, en un contexto electoral, que habla, si se quiere, en nombre de la responsabilidad del Estado, no digo de la gestión Massa o de la gestión Fernández, pero pudo haber no dicho nada sobre el particular y sin embargo se expresa. No dice mucho, pero algo entre líneas deja. ¿Vos escuchaste ese reportaje? Escuché una publicación, no lo escuché, pero sí vi una publicación en un portal. Ahí me permito discrepar un poco contigo. Vos te referís y bastantes líderes de opinión refieren que, bueno, podría haber dicho nada. En mi particular opinión, probablemente errada, el director, el presidente del Banco Nación no puede no decir nada en esto, porque es el principal acreedor con 300 millones de dólares. Si vos ponés, digamos, haces un chart, un ranking de todos los acreedores, número 1 está Banco Nación con 300 millones de dólares. Tiene que decir algo de cómo va a ser, por lo menos para intentar recuperar esa cartera de crédito que le fue birlada a través de manejos fraudulentos. Y yo creo que la presidenta del Banco Nación dijo lo mínimo indispensable. Porque, a ver, esto lo estábamos charlando hace un rato. Cuando vos te metés a hablar del negocio agropecuario, estás hablando de los dólares que necesita la Argentina para, digamos, para que la audiencia no entienda, para no tener inflación. De todos los productos que compramos, por más que sean industria nacional, nosotros tenemos que calcular que el 40% de los componentes de esos productos son dolarizados, están dolarizados. El típico caso es el auto. Yo me compro un autito, pero la mitad de las autopartes me vienen de Brasil y yo para comprarla a Brasil le tengo que pagar a Brasil en dólares. Ojalá le pudiera pagar en pesos, pero le tengo que pagar en dólares. Con lo cual el aumento del precio del dólar me repercute en todos los aumentos de precio. Y ahora, por ahora, tenemos en la Argentina un problemita exacerbado de inflación, justamente por la ausencia de dólares. Claro. No nos están entrando dólares y tenemos altísimas acreencias que pagar al FMI, entre otros, en dólares, con lo cual tenemos una sequía de dólares. Y los dólares que nos entran, ¿por qué nos entran? Nos entran por endeudamiento y los dólares que nos entran lo hacen de manera genuina por comercio exterior.
o sea, ¿qué es lo que exportamos? Si vemos el componente de las exportaciones argentinas, la mitad de las exportaciones argentinas casi se explican por el complejo granario y oleaginoso. Con lo cual, si nosotros dejamos de vender grano y aceite y harina de soja y de maíz y de los otros, es como que dejamos de vender la mitad de los productos que nos pagan en dólares y tenemos la mitad del ingreso en dólares que deberíamos tener. De 10 dólares que entran a Argentina, 5 es por este complejo. Así que de ahí viene la importancia. Ahora bien, cuando vemos quién maneja ese complejo, nosotros nos imaginamos en nuestra mente de que son unos chacareros egoístas que meten todo en el silo bolsa y no te quieren liquidar la soja. No. El complejo agroexportador argentino, granario y oleaginoso, lo maneja media docena de empresas transnacionales, o sea, empresas radicadas afuera que son extranjeras, que es muy fácil acordarse por una regla memotécnica, que es A de Archer, de Estados Unidos, B de Bunge, también de Estados Unidos, C de Cargill, también Estados Unidos, y D de Dreyfus, que es Francia. A la que se sumaría COFCO, que es China, que bueno, China ha demostrado interés. Esas son las que nos manejan todas las exportaciones agropecuarias. Con lo cual, una de estas firmas, que es Bunge, está haciendo toda la aparatología para apropiarse con los activos rentables de Vicentín. Cuando yo digo activos rentables, digo, tienen el nodo norte, que es socialmente muy importante, pero que a estas trasnas no le interesa, que es lo que está en Avellaneda. La producción de biocombustible a Avellaneda, a estas trasnas no les interesa. ¿Qué les interesa a estas trasnas? Le interesa Renova. ¿Qué es Renova? La mayor extrusora de soja, no de Argentina ni de Sudamérica, es la mayor extrusora de soja del mundo. La mayor extrusora de soja del mundo está acá en Argentina, en Timbúes, de la cual Vicentín es parcialmente propietaria. Bueno, lo que intenta hacer estas transnacionales, y ya con nombre y apellido Bunge, es apropiarse de la parte que le corresponde a Vicentín a precio gratuito. Si eso se consigue, si Bunge consigue hacer eso, Bunge se convierte en líder de las exportaciones agropecuarias de Argentina. Y esto creo que lo estuvimos comentando, de 10 dólares que entran a Argentina por exportaciones, 1,5 sería de Bunge, es decir, Bunge te va a monopolizar el 15% de todo el comercio exterior argentino, una sola empresa, lo cual le da un poder de fuego tremendo sobre el Estado. Con un río Paraná que por donde se desangra la Argentina, que sigue privatizado, ¿no? O sea, el contexto político tampoco ayuda mucho. Que sigue privatizado, no tenemos un maldito puerto, no sé cómo decirlo educadamente, que sea nacional ahí, son todos los puertos están privatizados, la draga está privatizada, no pesamos la carga, cuando nosotros exportamos pensamos que los papeles de la exportación hacen el recorrido que nos hace el barquito, es decir, el barquito sale de Rosario, del Rosafé, y va directamente a Rotterdam o te va a Shanghái. Entonces creemos que no, o sea, eso el barquito puede ir directamente a Rotterdam, pero los papeles de esa exportación van primero a Uruguay. Nosotros figuramos como vendiéndole a Uruguay y después Uruguay le vende a Rotterdam. Y en esa escala hay una modificación de números y de cero y de precio que implican una evasión al fisco. Entonces, ahí tenemos calculado, si vos sacás la cuenta, ¿entendés? Si son 35.000 millones de dólares que pasan por ahí anualmente, no te asustes que tenemos una evasión tributaria que puede redundar los 4.000 millones de dólares. Fácilmente, 4.000 millones de dólares que deberían ingresar al fisco y que no ingresan, porque es una zona liberada. Error, no es un río liberado, el río Paraná. Y la importancia es que la tengo que venir a decir yo. Eso ya la veía Juan Manuel de Rosa en el combate de la Vuelta Obligada, y lo veía el general San Martín, que le regaló el sable a Rosas en reconocimiento de la defensa de la soberanía argentina por defender el río Paraná. ¿Y a quién tenías vos pujando para que el río Paraná sea un río liberado? A la flota anglo-francesa. O sea, esto ya viene de larga data. Bueno, hoy por hoy, a través del comercio y no de la violencia formal, sino de la violencia informal, han conseguido hoy por hoy que sea un río liberado el río Paraná. Javier Ortega, doctor, abogado, asesor de la intervención del Estado en el caso de Vicentín allá por el 2020. Le agradezco muchísimo los datos y el tiempo y esta noble y amplia explicación respecto de este panorama complejo que es Vicentín, y que no deja de ser, en tal caso, una forma de amalgamar en términos de entendimiento de cuál es hoy la política en la Argentina y por qué estamos como estamos, ¿no? Le dejo un abrazo.
Muchas gracias a vos y un último mensaje para que no se nos deprima toda la audiencia. Siempre hay tiempo y siempre hay capacidad de hacer algo y de hecho vuelvo a poner, nosotros lo estamos viendo, una fiscalía chiquita como la de Delito Económico Provincial de Rosario, en este momento le está amargando la vida a poderosas transnacionales que si no se concreta el negocio de apropiarse de Renova es gracias al accionar de esta fiscalía, que son media docena de tipos que están convencidos de lo que hace y lo hacen con un sentido patriótico y conforme a la ley. Con una fiscalía, esto tengo entendido, desfinanciada, digamos, con muy poco apoyo. Totalmente. Si del Estado tuviese voluntad, por lo menos le daríamos una buena PC, un buen acceso a internet y ya con eso ayudaríamos mucho. Están los muchachos laburando con el celular, más o menos. Nuevamente renovamos el agradecimiento. Un abrazo. Un abrazo. PNM. Realidad, análisis, notas y testimonios. PNM. Semanario editorial. Redes digitales. PNM. Con Uber Grecoña.